Buenas, ya estamos de vuelta y hoy toca trabajar el producto escalar de dos vectores, ¿vale? Bueno, empezamos poco a poco con la teoría. Vale. ¿Qué es el producto escalar de dos vectores? Pues es un tipo de multiplicación que al multiplicar dos vectores lo acabamos convirtiendo en un escalar, o sea, en un número, ¿de acuerdo? Entonces tenemos dos maneras de hacer esta operación. La primera forma, ¿vale? Que simplemente, si os acordáis del curso pasado, es que es multiplicar coordenada a coordenada, ¿vale? Si el vector u está formado por las coordenadas ux, uy, uz, y el vector v está formada por las coordenadas vx, vi, vz, la forma de multiplicar escalarmente u por v sería la primera coordenada de un vector por la primera coordenada del otro vector más la segunda coordenada del vector u por la segunda coordenada del vector v más el producto de la tercera coordenada del vector u por la tercera coordenada del vector z. Claro, son productos y sumas de enteros, de reales, perdonad. Y eso dará un número, ¿vale? Y ese número es un escalar. Por eso se le llama producto escalar. Esta es la manera si yo tengo los dos vectores con sus coordenadas. Pero también tenemos una segunda forma, ¿vale? Que es utilizando una fórmula que hay que saberse de memoria. Si os acordáis, el producto escalar de u por v era, o sigue siendo, perdón, el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el ángulo, perdón, por el coseno del ángulo que forman. Se escribiría de esta manera. ¿De acuerdo? Ambas formas dan el mismo resultado. ¿Cuál utilizar? Depende de la información que nos dé el enunciado. Si nos da las coordenadas, pues es mucho más cómodo la primera forma. Que nos dan el ángulo y algún módulo o cualquier cosa, la segunda. Y hay veces tenemos que jugar con las dos y para llegar al resultado final. ¿Vale? Vale, una propiedad muy importante del producto escalar. Mirad, si cualquiera de los dos vectores que estoy multiplicando es el vector nulo, el producto escalar va a dar siempre cero, y eso es lógico, ¿no? Porque si cogemos, por ejemplo, u, el vector nulo, quiere decir que sus tres coordenadas son cero. Y si lo multiplicamos por cualquier vector v de coordenadas las que sean, ¿qué pasará cuando haga el producto escalar? Pues siempre me va a quedar cero por algo. Y al sumar ceros nos va a dar siempre cero, ¿vale? Por tanto, esta propiedad no tiene mucho sentido, es lógica, pero es importante porque la que viene ahora sí que hay que tenerla en cuenta. Mirad, dice el producto escalar de dos vectores no nulos, ¿de acuerdo? O sea, dos vectores que no todas sus coordenadas son cero. Si su producto escalar da cero, esto significa que ambos vectores son perpendiculares, ¿de acuerdo? Acordaos que perpendiculares significa que los dos ángulos, que el ángulo que forman son 90 grados. ¿Vale? Y lo vamos a demostrar, que ya lo hicimos el curso pasado, pero lo recordamos. Si cogemos la fórmula del producto escalar, esto es el módulo de u por el módulo de v por coseno del ángulo que forma. ¿Vale? Si nos están diciendo que el producto escalar da cero, ¿qué obtenemos? Fijaos, tenemos que, a ver esta regla que está pintada ahí en medio, tenemos que el producto de tres cosas vale cero. Y daos cuenta que el módulo de u nunca es cero
porque lo dice la condición de la propiedad, ¿vale? El módulo de v tampoco es 0, por tanto, la única opción es que el coseno sea 0. ¿Y qué pasa si el coseno de un ángulo es 0? Pues que ese ángulo son 90 grados. Y esto significaría que u y v son perpendiculares, ¿vale? Esta sería una de las implicaciones, porque si os dais cuenta, en la definición hay una doble flecha. ¿Esto qué significa? Que es bidireccional. Que si el producto escalar vale 0 significa que son perpendiculares, o al revés, que si dos vectores son perpendiculares significa que el producto escalar es igual a 0. Nosotros ahora hemos demostrado que si el producto escalar es 0, entonces son perpendiculares, ¿de acuerdo? Y ahora lo vamos a hacer al revés. Vamos a suponer que son perpendiculares, por tanto, demostraremos que el producto escalar es 0. Por tanto, vamos a borrar la pantalla. Si tenemos que dos vectores son perpendiculares, significa que el ángulo que forman sus dos vectores son 90 grados. Por tanto, nosotros sabemos que el producto escalar es lo mismo que el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo que forman, que es 90. ¿Y qué pasa? Que como coseno de 90 vale 0, y 0 por lo que sea es 0, acabamos de demostrar que el producto escalar de esos dos vectores, si son perpendiculares sus vectores, tiene que dar 0. Por tanto, queda demostrado. Vosotros lo único que tenéis que tener en cuenta es esta propiedad de aquí, importantísima, ya la podéis encuadrar en el cuaderno, ¿vale? Ya la sabíais, pero por si acaso la hemos recordado. Seguimos. Vale, observaciones, ¿vale? Esta es una propiedad, la primera, que dice, si veis, que el módulo de un vector coincide con la raíz cuadrada de ese vector escalarmente multiplicado por sí mismo, ¿vale? Entonces, yo la voy a demostrar y en algún ejercicio lo vamos a aplicar, pero es para que lo tengáis en los apuntes siempre a mano, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer la demostración de que esta propiedad es cierta, ¿vale? Pues bueno, sabéis que a veces las demostraciones empiezan pues de una idea feliz. Entonces, bueno, como yo veo que una de las partes de la demostración es el producto escalar de un vector por sí mismo, voy a empezar por ahí. Voy a multiplicar un vector por sí mismo y según la fórmula, esto es el módulo de u por el módulo de u por el coseno del ángulo que forma u con u. Y claro, como es el mismo vector, ¿qué vale ese ángulo? Efectivamente, 0. ¿Y qué vale el coseno de 0? Muy bien, 1. Por tanto, tenemos que u por u escalarmente es igual al módulo de u por módulo de u, que como son números sería lo mismo que poner módulo de u al cuadrado. Y ahora despejamos módulo de u y el cuadrado pasa como raíz cuadrada. Y si os fijáis, acabamos de conseguir la fórmula que nos han dado, ¿vale? Justo la de arriba, ¿vale? Esto es simplemente para que veáis que no se la han inventado. Vosotros lo que tenéis que quedaros es esta propiedad de aquí, ¿vale? Es una alternativa de buscar el módulo de un vector utilizando el producto escalar, ¿de acuerdo? Y la segunda observación, que es una chorrada, es el ángulo, cómo se calcula el ángulo que forman dos vectores, ¿vale? Bueno, primero de todo, si yo tengo dos vectores, u y v, tenéis que fijaros que forman dos ángulos. El ángulo interno, ¿vale? Y el ángulo externo. Y si sumamos los dos harían 360 grados. Pues siempre que os pidan el ángulo entre dos vectores, siempre es el más pequeño. ¿De acuerdo? Por tanto, en este caso, en este dibujo sería alfa. ¿Vale? Por tanto, el ángulo entre dos vectores siempre se va a mover entre 0 y 180 grados. No puede ser mayor, porque entonces si es mayor, el otro ángulo sería menor de 180. Por tanto, siempre entre 0 y 180.
¿Y de dónde sale esta fórmula de aquí? Pues del producto escalar. ¿Vale? Si yo tengo dos vectores y lo producto escalar, y hago el producto escalar, sabemos que u por v es igual al módulo de u por módulo de v por coseno del ángulo que forman u con v. ¿Vale? Despejando, tenemos que el coseno del ángulo que forma u y v es igual a la división entre el producto escalar de los dos vectores dividido el producto normal de sus módulos. ¿De acuerdo? Y si quisierais el ángulo, lo único que tendríais que hacer es el arco coseno. ¿De acuerdo? Lo vamos a escribir. Hay que utilizar bien la calculadora. Eso sería arc coseno de lo que hemos escrito hace un momento. Vale, que esta fórmula no hay que aprendérsela. Si sabemos la del producto escalar es despejar. ¿De acuerdo? Yo simplemente os la desarrollo para que la tengáis una vez. Pero a partir de ahora ya vosotros mismos cogéis el producto escalar, aisláis el ángulo y se acabó. ¿Vale? Importante. El ángulo siempre se mueve entre 0 y 180 grados. ¿Vale? Venga. Vale, propiedades. ¿De acuerdo? Las típicas. Producto escalar cumple la propiedad conmutativa. Si yo tengo dos vectores, su producto escalar es indiferente que haga de una manera o de otra. ¿Vale? U por V que V por U. ¿De acuerdo? Asociativa. Vale, la asociativa, si os fijáis, es ¿por qué aparece un escalar y el producto de dos vectores? Porque claro, fijaos que el producto escalar de U y V dará un número real. Y ese número real se tiene que multiplicar por un escalar. ¿Vale? No tendría sentido poner el producto de tres vectores. ¿Por qué no tendría sentido? Porque claro, si yo multiplico escalarmente lo que está en el paréntesis v por w, esto daría un real, un número, un escalar, y al multiplicarlo por un vector daría un vector. ¿Vale? Y como estamos en el mundo de los escalares, se expresa de esta manera. Lambda por uv, y esto lo único que te dice es que me da igual multiplicar primero escalarmente los dos vectores y el resultado por lambda, o hacer primero lambda por el vector y el resultado por u. O la lambda multiplicarlo por v y el resultado por v. O sea, que si tengo dos vectores multiplicados escalarmente por un escalar, lo podéis mover como si fuera entre conmutativa y asociativa y no pasaría nada. ¿Vale? Y ahora vamos a la tercera. Si tengo una suma de dos vectores y el resultado, que es un vector, lo multiplico escalarmente por otro, pues podéis aplicar la típica propiedad de Spiderman, ¿no? Es decir, hacemos u por v y u por w, teniendo en cuenta que estos productos son escalares, ¿de acuerdo? Y el resultado de esta operación será un escalar. Más adelante, en otro vídeo, veremos otro tipo de multiplicación de vectores, que es el producto vectorial. Y como bien dice las palabras, ese producto dará un vector, no una escala. ¿Vale? Por tanto, tenemos que tener mucho cuidado de leer bien los enunciados. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a hacer ejemplos, ¿vale? Y ejercicios. Si toda la teoría que hemos visto ahora es para poder empezar a practicar. ¿De acuerdo? Mirad, nos dan tres vectores, el vector u, que es 3 menos 1, 5, el vector v, que es 4, 7, 11, y el vector w, que es menos 2k, 3. Primera pregunta, apartado A, os piden que calculéis u por v escalarmente, ¿vale? Siempre que veáis un puntito o nada entre dos vectores, siempre es el producto escalar. Entonces, siempre la duda al principio es ¿qué hago? ¿La fórmula o por... Ay, se me ha ido la palabra.
Bueno, o por fórmula o de la otra manera. En este caso, como no tengo ángulos ni tengo nada, lo haremos de la primera forma, que es multiplicar coordenada a coordenada. Eso, ya se me había ido la cabeza. Pues nada, si hacemos U por V, lo vamos a poner indicado. 3 menos 1, 5 por 4, 7, 11. Sería 3 por 4, 12, más menos 1 por 7, menos 7, más 5 por 11, 55. ¿Vale? Y esto, si lo operamos, son 12 menos 7, 5, más 55, 60. Este sería el apartado A. ¿De acuerdo? Bien. Vale. Ahora vamos a hacer el apartado B. El apartado B nos pregunta, busca K para que los dos vectores sean perpendiculares. Consejo, primero siempre escribir la propiedad y luego ya hacemos. Entonces, queremos que V sea perpendicular a W y esto se cumple si solo si el producto escalar de ambos es 0. ¿De acuerdo? Pues nada, obliguemos que pase esto. Ponemos U por W, escribimos los vectores, 4, 7, 11 por menos 2, K, 3. Pues nada, multipliquemos, da menos 8 más 7K más 33. Y esto tiene que dar 0 para que sean perpendiculares. Bueno, esto tenemos que es 7K igual 33 menos 8 son 25, que cuando pasa al otro lado son menos 25. Por tanto, la K, para que sean perpendiculares, tiene que ser menos 25 partido 7. ¿De acuerdo? Bien, se sigue un poco la idea. Es muy parecido a la geometría de 2D. Vale, bueno, aquí tenéis, si queréis, con tranquilidad, podéis echarle un vistazo a las soluciones bien escritas. ¿Vale? Ponéis pausa, le echáis un vistazo y seguimos. ¿De acuerdo? Vamos a seguir. Vale, otro ejercicio. Vale, este es un poquito más de pensar. Dice, busca un vector perpendicular a este. ¿Vale? Claro, nos piden que busquemos un vector W, el que queráis, ¿vale? De tal manera que V sea perpendicular a W. Y aquí os dejo pensar un ratito, ¿vale? Ponéis pausa, intentáis buscar un vector W por un poco con la teoría, a ver qué sale, ¿vale? Y cuando lo hayáis pensado, estéis cansados de pensar, ponéis play. Vale, yo sigo. Bueno, si os acordáis de geometría en 2D, para buscar uno perpendicular, ¿el truco cuál era? Pues sí, como pensaba que en 2D solo teníamos dos coordenadas, el truco era invertirlos y cambiar el signo a uno de ellos. De esta manera esos vectores ya eran perpendiculares. Y ahora simplemente, claro, fijaos, si yo ahora multiplico 3 por 1 da 3. Y si multiplico menos 1 por 3 da menos 3, que sumado ya dan 0. ¿Qué le tengo que añadir para que no sume nada diferente a 0? Pues bueno, le ponemos la coordenada 0 y se acabó. Y me acabo de inventar un vector perpendicular a V. Podemos comprobarlo. Ahora vamos a comprobarlo. V por W, ¿de acuerdo? Y sería 3 por 1, 3. Menos 1 por 3, menos 3. Y 5 por 0, 0. Y 3 menos 3 más 0 da 0. Comprobado. ¿Vale? ¿Qué otros vectores servirían? Pues mirad, si W que acabo de encontrar ya me funciona, pues cualquier múltiplo de él, cualquiera, también funcionará. ¿Vale? Además tiene sentido. Si os acordáis del vídeo anterior, si nosotros hacemos múltiplos de un vector, lo único que estamos modificando es el módulo y a lo mejor el sentido, la dirección no. Por tanto, si W ya era perpendicular, cualquier múltiplo, su dirección sigue siendo perpendicular. ¿Vale? Bueno, cada vez que avancemos, todo esto lo veréis mucho más visual y más sencillo.